Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon. Hoy estamos estudiando la porción Toldot, Parashat Toldot. ¿Qué nos trae esta porción? En ella, ¿cierto? Cuando Isaac tenía 40 años, él se casa, ¿cierto? Con Rivka. Y después de 20 años de ellos casados, le nacen dos hijos, Esab y Jacob. Y la porción habla, ¿cierto?, sobre este nacimiento que tienen ambos, como uno nace, ¿cierto?, afirmado al talón del otro. Uno se llama Esav, el otro se llama porque era pelirrojo, el otro se llama Jacob, porque nació tomado del talón. Así que, después de esto, ¿cierto?, la porción nos habla sobre ellos habían crecido, uno era hombre de campo, el otro hombre de tienda, y uno de ellos, ¿cierto?, tenía hambre en un momento y Jacob, ¿cierto?, le pide que le entregue los derechos de la primogenitura a Esaú, cuando ellos tenían 15 años. Así que esto fue, ¿cierto?, en ese momento. Dice, incluso el Seder Olam, el calendario judío, que fue ese mismo año cuando en efecto muere Abraham. Fue en ese momento, y algunos dicen que fue el mismo día, cuando le vende la primogenitura, Esab a Jacob. Más adelante vemos, ¿cierto? Y volvemos a la historia de Yitzhak y Rivka, ya que una hambruna grande en la tierra los obliga, ¿cierto?, a ir a la tierra de los filisteos, o los pelishtim, a la orilla, ¿cierto?, del Mediterráneo. Yitzhak, así también como su padre, antes que él, tiene una confrontación moral con Abimelech, en el cual, ¿cierto?, el problema es que sus campos están siendo muy fructíferos y hay, ¿cierto?, una buena producción, pero estando, ¿cierto?, al lado de Abimelech, él no tiene tan buena producción, entonces hay una riña entre esto. Bueno, este éxito que tuvo Yitzhak y esta bendición provocó los celos, ¿cierto?, de sus vecinos pelishtimos, filisteos. Por lo tanto, él volvió a cavar los pozos que su padre Abraham había cavado, ¿cierto? Lo cual dio lugar a un nuevo enfrentamiento con ellos por los derechos del agua. Finalmente, Yitzhak, un hombre más pacífico, se mudó a ver Sheba después de estos conflictos. Más adelante, el Eterno le da un sueño a Yitzhak y le confirma también el futuro de sus hijos. Abimelech también, el filisteo, ¿cierto? El rey de los filisteos y su general Ficol se acercan a Yitzhak para hacer un tratado de paz. Al ver, ¿cierto?, la prosperidad de Yitzhak, que no podía ser detenida, prefieren tenerlo como un socio y hacer un tratado de paz con él. De esta forma, ¿cierto?, más adelante se celebra este tratado de paz. Y la porción habla sobre la historia nuevamente de Jacob y Esab. Por un lado, ¿cierto?, Esab se casó con dos mujeres cananeas cuando tenía 40 años, lo cual trajo la desilusión de sus padres, Yitzhak y Rivka, porque en efecto, ¿cierto?, ellos fueron casados, comprometidos, pero no eran, ¿cierto?, personas cananeas. Al contrario, Abraham le había dicho a su siervo, júrame que no vas a encontrar una mujer cananea para mi hijo. Y ahí va el nieto de Esab y se casa no con una, con dos mujeres cananeas. Más adelante, ¿cierto?, ya Yitzhak de avanzada edad bendice a sus hijos. Y nos habla, ¿cierto?, esta porción de cuando fue engañado por su esposa Rivka para no darle la bendición al mayor, sino podérsela dar a Jacob, ¿cierto?, su hijo menor, pero que era más conforme a su corazón. Así que Yitzhak bendijo con todo tipo de bendición espiritual y material a Jacob en vez de a Esaú. Por lo cual Esaú, cuando regresó para cumplir, ¿cierto? Y traerle a comida a su padre, bueno, resulta que
Su padre le dice, bueno, no me quedan muchas bendiciones que darte, no hay mucho que darte. Lo bendijo, pero quedó un gusto a poco, un sabor amargo. Así que Rivka, temerosa por la vida, ¿cierto? Temiendo la vida que estaba en juego de su hijo Jacob, porque su hermano estaba totalmente enfurecido y era capaz de matarlo, convenció a su esposo, ¿cierto? Itzhak, para que Jacob fuera a donde su hermano Labán a buscar, ¿cierto? Una esposa. Porque de hecho el problema era que el otro se había casado con mujeres cananeas. Bueno, él tenía que casarse con alguien del parentesco de ellos. Así que Itzhak confirmó a Jacob, ¿cierto? Como el futuro del pueblo de Israel a su partida. Luego, ¿cierto? Jacob parte hacia allá y Esaf se casa además con una hija de Ismael. Ya está ahí, por ahí queda nuestra porción esta semana. Bastantes cosas, ¿cierto? Que pasan aquí. Muchas cosas. Hablemos un poco sobre la herencia de Israel, porque esta porción se llama Toldot. Toldot, que significa generaciones, herencias. Y para allá se llama así, Toldot. Porque dice L. Toldot, estas son las descendencias, las generaciones de Yitzhak. Por lo tanto, uno diría, bueno, esta porción debe ser llamada así porque comienza con las palabras Toldot, ya que esta es la palabra clave que se está tratando en esta porción. Pero lo cierto es que estas palabras, Toldot, y esta la descendencia, etcétera, no solamente se encuentran en esta porción. Por ejemplo, la Parashat Noach también se habla de las descendencias y las generaciones de Noach. También se habla de las Toldot de Noach. Sin embargo, la Parashá, perdón. Sin embargo, la Parashat de Noé, de Noach, no se llama Toldot, se llama Noach. Y esta porción se llama Toldot. Ahora, obviamente, todas las porciones se llaman de manera diferente. ¿Ok? Y de hecho, esta porción debió haberse llamado quizás Yitzhak, porque se trataba de Yitzhak, esta parasha. Entonces, la parasha de Noach quizás debe haberse llamado Toldot, porque en realidad así comienza también, de las generaciones de Noach. Bueno, ¿qué nos trae como lección esto que hemos mencionado? Tanto Noach como Yitzhak tuvieron o fueron ellos una descendencia justa. Y tuvieron una descendencia justa. Por ejemplo, Noach tuvo un hijo que se llamó Shem o Sem, ¿cierto? Yitzhak tuvo un hijo que se llamó Jacob. Pero también ambos tuvieron una descendencia que no fue justa. Por ejemplo, Noach tuvo a Ham, a Cam, y Yitzhak tuvo a Esaú o Esaú. Entonces, ambos tuvieron una descendencia justa, pero también tuvieron una descendencia no justa, que hicieron el mal. ¿Cuál es la diferencia entonces y por qué en la parashá de Yitzhak o cuando se habla de Yitzhak se llama Toldot y no cuando se habla de Noach se llama Toldot? Bueno, Yitzhak tenía algo diferente. Tenía una herencia que transmitir a Jacob. ¿A qué nos referimos? Yitzhak bendijo, ¿cierto?, a su hijo, porque él había recibido de su padre, Abraham, bendición. Yitzhak recibió la promesa de Abraham, por lo tanto tenía una promesa que entregar a su hijo. Es decir, la herencia, la memoria y la tradición familiar era una continuidad y la conexión y un vínculo que habría entre Abraham, Yitzhak y Jacob. Y que los unía generacionalmente, aunque viviesen en momentos diferentes. Pero Noach no tenía este antecedente. Noach era un hombre justo, pero solamente era un individuo justo, que no tenía para sí mismo el papel de construir una nación,
De hecho, cuando él sale del arca, o de la Teba, ¿cierto? Como hemos dicho, no viene simplemente y em, construye una nación. No. De hecho, él se embriaga. Festeja. Una nación se puede construir en base simplemente al jolgorio, a las risas, al momento cierto de emborracharse y ya. Un país se construye así, ¿no? Noah en realidad no estaba construyendo una nación, pero Itzhak sí, tenía un legado de construir una nación. Por otro lado, Noah tampoco tuvo un padre, ¿ok? Que le infundiera alguna tradición familiar, alguna promesa, alguna nacionalidad. Noah no tuvo eso. No tuvo un padre que le entregara algo a él. Por otra parte, Dios cuando habló a Abraham, o cuando le habló de Abraham, mejor dicho, él dijo que él era alguien que iba a ser capaz de construir una nación, que iba a ser capaz de seguir sus caminos y sus mandamientos. Abraham iba a ser capaz de continuar esto como una nación. Entonces Isaac recibió una herencia. Y no solamente se dedicó, ¿cierto? Em, a criar hijos, como lo hizo quizás Noah, sino que Isaac en realidad crió generaciones, Toldot, que permanecerían por todas las generaciones posteriores. Porque de acá, de Esab vemos, ¿cierto? Muchas generaciones que surgen de él y familias completas que nacen de él, ¿cierto? Que persistieron en el tiempo. Lo mismo pasó con Abraham, Ismael, ¿cierto? Isaac. Pero en cambio Noah, si bien vemos cierta descendencia, no vemos una tradición, algo que haya legado. Por eso, esta porción se llama Toldot y es la parashá de Isaac. Ahora, a Isaac se le llama inmediatamente Isaac, hijo de Abraham. Pero a Noah no se le llama por el nombre de su padre. No. Noah era un hombre justo. Era él. Pero no era Noah hijo de. En cambio, Isaac era un hombre justo, pero era justo hijo de Abraham. Tenía su apellido, por así decirlo, familiar. Bueno, esto es cierto lo que enriquece finalmente una familia, una generación, una nación. Cuando hay una tradición, cuando hay familia, cuando hay un legado, yo le entrego a mis hijos esto que yo recibí de mi padre. Muchas veces, ¿cierto? Cuando las familias son disfuncionales, se pierde esto, la conexión. No está la conexión con los padres, con los abuelos, y después tampoco está con la familia, quizás más cercana, porque no hay una transmisión de un legado. Lamentablemente, ¿cierto? No es fácil entregar un legado. Es difícil construir una memoria colectiva, una historia, una tradición, una observancia, una forma de hacer las cosas, con un carácter e identidad tan fuertes que permanezcan en el tiempo. La gente a veces solamente quiere la bendición, la prosperidad. Ah, yo recibí el legado de mi padre que era mucho dinero. Y ok, se acabó. Pero a lo mejor su padre consiguió todo ese dinero con esfuerzo, trabajo, dedicación, construyó negocio, empresa, trató bien a la gente, hizo lo bueno con el dinero que tenía y entregó una herencia, pero a lo mejor el que recogió la herencia solo la tomó y la gastó. Y no siguió con el carácter de sus padres. Y ahí se pierde todo. Entonces es difícil construir un legado. Va a pasar mucho, ¿cierto? Por lo que hagan los hijos. Pero ¿cuánto de ello pueden influir, ¿cierto? Por ejemplo, los padres. Dice la escritura que los muchachos crecieron. Esaf se convirtió en un hombre experto en la casa y en el trabajo del campo, y Jacob en un hombre que habitaba tiendas. ¿Eran diferentes ellos dos? Sí. Desde el vientre que eran diferentes. No eran, ¿cierto? Prisioneros tampoco el uno del otro. Ambos tuvieron su forma de vivir la vida. Ellos tuvieron su propia posición en la vida.
De hecho, llegaron a cumplir roles antagónicos, totalmente diferentes. Prácticamente uno representando el bien y el otro el mal, casi. Tenían fortalezas diferentes. Esab podría haber sido una persona muy productiva, positiva, tenía mucha fortaleza, fuerza, un vigor increíble. Y uno dice, bueno, lo hubiese sido si hubiese sido debidamente nutrido y guiado en su vida. ¿Qué falló ahí en la crianza de Esab? ¿Por qué esto no sucedió? Tenía mucha energía, pero no la usó para beneficiar a su familia, al contrario, la dividió y buscó hasta la muerte de su hermano. Las diferencias eran reales entre estas dos hermanas. ¿Y cuánta influencia hubo en su educación en los años de formación? Entonces, ¿es correcto especular que en realidad la educación que recibió Esab por parte de sus padres no fue la ideal? ¿Podemos decir que en realidad fue culpa de los padres? ¿Cómo se condujo, cierto, Esab? ¿Podemos decir que en realidad Itzhak y Rivka perdieron la oportunidad de criar una persona con tantos atributos positivos, criarlo bien? Bueno, a pesar de todo el respeto, ¿cierto?, que uno tiene por los patriarcas y los padres, tenemos que plantearnos estas preguntas. A pesar de todo el aprecio, ¿cierto?, que tenemos por ellos, tenemos que tener un ojo crítico. Eh, Porque nadie nunca fue una persona que fue perfecta o lo vio todo. Muchas veces tuvimos puntos ciegos, lo hablábamos, ¿cierto? Hace una semana. Cada cual tiene un punto ciego, muchas veces. Errores, ¿cierto?, de los cuales no nos damos cuenta. Alguien puede tener su gloria y su vergüenza. Bueno, incluso em, algunas cosas nos llaman la atención porque cómo se le coló o se le pasó esto a los padres, que era tan grave, y en otras cosas fueron tan excelentes. Uno se pregunta, ¿cómo pasaron por alto estas cosas? Bueno, lo cierto es que también todo esto fue, y es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Y fue puesto para nuestra lección de fe. Bueno, en toda su grandeza, nuestros padres no fueron perfectos. De tal forma que podemos aprender de ellos y de sus errores también, de sus aciertos y sus desaciertos. En lugar de solo destacar lo bueno y de descartar lo malo, ¿qué tenemos que hacer? Consideremos lo bueno, pero también consideremos lo malo. No tiene que ser algo que hay que poner debajo de la alfombra y taparlo. Muchas veces las familias quieren tapar la vergüenza o las cosas malas y no enfrentarlas, sino encararlas. Pero no es la forma, ¿cierto?, en que nosotros tenemos que estudiar las escrituras y estudiar a nuestros padres. No hay que poner las cosas bajo la alfombra y ya. No. Hay que conversarlas, hay que plantearlas, hay que estudiarlas. Se aprende de lo bueno, pero también se aprende de lo malo. No podemos llegar y descartar todas las cosas. Bueno, hay una decisión que señalan los sabios que pudo haber llevado a que las conductas de Sab terminaran donde terminaron. Los sabios nos dicen que hay una decisión que pudo haber llevado a que pasara todo esto. Y es que sin duda Esab fue responsable de su mala acción. Ahora, si Esab hubiese tenido oportunidades de elegir otra cosa, quién sabe, quizás cuánto hubiese cambiado su vida más adelante si en un momento él hubiese decidido no hacer lo malo, sino haber hecho el bien. Quizás cuántas oportunidades se le hubiesen abierto y cómo la historia hubiese cambiado. Entonces, en realidad, los sabios nos dicen: hay un momento donde cada cual decide en su vida. ¿Ok? Por mucho que los padres eduquen, enseñen, vigilen, cuiden, supervisen, hay un momento donde cada cual elige y determina y decide su acción. Y es de ese momento
es donde también se determinarán muchas cosas en el futuro de la vida de una persona. ¿Cómo eligió en X momento llevar su vida? De hecho, mucha gente, ¿cierto? Hoy día yo veo muchos comentarios, imágenes, donde la gente dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué hasta acá? Ya tengo tanta edad y ¿en qué momento dejé de estudiar y terminé en esto? Y la gente se sorprende, es como, bueno, ¿cómo llegué a lo que llegué? Bueno, hermanos, fue una decisión que se tomó en la juventud, muchas veces en la adolescencia, o quizás antes. Una persona dijo, voy a hacer tal cosa, a esto me voy a dedicar y voy a hacerlo con este fin. O muchas veces hoy no sé qué quiero hacer, no tengo seguridad de nada. Y finalmente, a veces la vida no les da ninguna seguridad en nada. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron decidir y tomar seguridad en algo. Entonces, hay un momento de inflexión donde una persona es responsable de cada uno y toma una decisión. Ahora, todas las posibilidades que uno tiene en la vida nos hacen la persona que somos. Si yo hubiese nacido en otra familia, en otro país, en otro idioma, en otro lugar, en otra nación, en otro pueblo, sería diferente. Pero lo soy también porque nací en este lugar, pero también decidí algo en este lugar. Ahora, los sabios nos dicen que es un error creer que a dos niños o niñas cuya naturaleza son notablemente diferentes entre sí, aun cuando sean tan pequeños, se les puede dar el mismo tipo de formación y educación. Es un error pensar eso. O sea, yo tengo dos hijos totalmente diferentes. Si los padres creen que la fórmula para el uno es la misma que para el otro, es un gran error. No hay una fórmula igual o equitativa para todos los niños y los hijos, sobre todo si son tan diferentes. De repente pasa, ¿no? Que los padres dicen, oh, este hijo me salió tan inquieto, este tan tranquilo. Oye, este es tan habilidoso para esto, este no tiene nada que ver con eso. Bueno, ¿cómo va a formar a un hijo de una forma o de la misma forma si son diferentes? Entonces, hay un error creer, ¿cierto? En creer esto, que porque yo los voy a educar de X forma, tienen que ser iguales el resultado, ¿no? Porque son diferentes los niños. Y a veces son muy diferentes. Ahora, sin embargo, este pasaje, o esta pareja, nos resumen los primeros años de los jóvenes. Dicen, y los muchachos crecieron, tal cual. Ambos crecieron. Crecieron, ¿a qué se refiere? Ambos crecieron juntos, bajo la misma educación, bajo los mismos criterios, ¿cierto? De sus padres. No dice que uno fue criado diferente al otro. Al contrario, no dice nada, por lo tanto fueron criados iguales. Crecieron juntos. En el mismo lugar, tuvieron, por así decirlo, el mismo plan de estudio, las mismas aficiones, hacían las mismas cosas en el mismo horario. Tenían un mismo plan para todos. Ambos quizás estaban siendo preparados para una vida intensa, quizás de estudio, de moralidad, etcétera. Claro, Jacob, que era dado a eso por naturaleza, se entusiasmó, sintió satisfacción en habitar en tienda y estar con sus padres, aprendiendo y recogiendo. Quería más conocimiento. Prosperaba, ¿cierto? Al encontrarlo. Entonces sus necesidades internas, no solamente lo externo, fueron satisfechas. Y sus fortalezas que tenía fueron potenciadas por la educación. Pero para Esab esto era veneno, porque Esab era una persona de campo. ¿Cómo lo va a tener encerrado en una casa estudiando? Por ejemplo, si a esta persona le gusta salir, hacer cosas, trabajar el campo. Jacob cero con el campo. Finalmente, como los padres igual eran mayores, bueno, estaban más en casa. Habían otros que les trabajaban. Para Jacob esto era ideal, para Esab esto era todo lo contrario. Entonces, ¿qué quería Esab? Librarse en algún momento de toda la presión y lo engorroso que le resultaba estar bajo un mismo régimen.
que su hermano. Porque su hermano prosperaba, le iba bien, entendía, quizás era conforme al corazón de sus padres, pero él no, porque quería otra cosa. Y se sentía restringido, reglamentado. Él era un hombre de campo, quería salir, quería encontrar la edad para poder salir y allí, cierto, convertirse en la persona que él quería. Entonces, em, en su mente, todo esto obviamente trajo un resultado diferente, distinto. Cuando tuvo la edad para tener más independencia, se alejó de todo lo que había estado ahí, lo había estado consumiendo, inclusive de sus valores. ¿Por qué? Por rebeldía. Esto no es para mí, por lo tanto quiero buscar lo que es para mí. Y si no es para mí lo que tengo en mi casa y en la tienda de mis padres, tendré que buscarlo afuera. Nada de esto es para mí. Ahora, esto no tendría por qué haber sido así. De hecho, el judaísmo no aspira, y la Torah no aspira a que todos nosotros seamos personas que se vistan iguales, que tengamos la misma ropa, que tengamos la misma forma de vivir, que estudiemos lo mismo, que hagamos, que tengamos la misma opinión, igual, idéntica a todos nosotros para alguna cosa. No, la Torá ni el judaísmo aspiran a esto. No aspiran a que seamos un producto en masa. Los creyentes, los Bene Israel o los seguidores de Yeshua. No tenemos por qué ser nosotros todos iguales. Y no aspira a esto la escritura. De hecho, el pacto que el Eterno hizo con Abraham le exigió construir una nación. Y no con un gran número de personas. O sea, no le dijo, tienen que ser un ejército enorme. Sí, le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como arena del mar, pero no porque fueran un ejército de ser una nación poderosa. Al contrario, la escritura dice que es una nación pequeña, insignificante entre las naciones. Pero entonces, ¿cómo es que dice que son tan numerosos? Y algunos llegan a decir, no, es que todos son descendientes de los judíos. Ok, pero pensemos qué nos está diciendo en realidad. A Abraham se le estaba pidiendo construir una nación. Sí, numerosa, pero una nación, un pueblo. Y en esta nación tenía que haber una necesidad de que todas las personas que vivieran en esta nación pudiesen desenvolverse, pudiesen cumplir sus necesidades, y no que solamente tenía que haber reyes y sacerdotes y eruditos. Hay de todo en una nación. Hay gente que trabaja el campo, otros trabajan en la ciudad, y en el campo trabajan en diferentes cosas, y en la ciudad en diferentes cosas. Y hay gente que se dedica más a la santidad y otros menos a la santidad, cosas más materiales. Pero tiene que haber de todo en una nación. En una nación conforme a la Torá existen muchas vocaciones, hay muchas virtudes y talentos. Entonces, tiene que haber gente que analice, que estudie, que escudriñe, y otros que quizás no lo hacen, pero son buenos para otras cosas. Tiene que haber algo refinado, ¿cierto?, en construir una nación, que cada persona tenga su lugar, pero porque cada persona tiene su cualidad. Entonces, si usted quiere construir una nación donde todos sean iguales, a eso no se le puede llamar nación porque no hay libertad. Si no, mire usted los regímenes, por ejemplo, Corea del Norte. Esa gente que está tan viviendo, tienen que vivir con lo que les da el jefe, el dictador. Tienen que vestir igual, no pueden decir nada diferente ni opinar algo diferente. ¿Usted puede llamar a eso una nación que no hay, donde no hay libertad? No se puede. Mientras más se restringen las libertades de las personas, menos podemos decir que esto se puede llamar una nación. El Eterno, obviamente, de hecho, cuando sacó a Israel de Egipto, siempre les quiso quitar la mentalidad de esclavos.
donde todos tenían que trabajar en lo mismo, todos tenían que hacer ladrillos, todos tenían que hacer las mismas cosas, levantarse a la misma hora y hacer las mismas cosas. No, les digo, ustedes son ahora una nación libre. Entonces, uno tiene que darse cuenta, los hijos tienen sus cualidades. Una nación está llena de personas diferentes. Jamás nos pidió que fuéramos un ejército de personas uniformadas. Una comunidad, en efecto, también está comprometida siempre con aplicar las verdades de la Torá y del Eterno, pero también poner atención en las múltiples diferencias y cosas que surgen de las cualidades de la valentía o del coraje o de las debilidades de las personas. Hay mucha gente que es muy inteligente, bueno, entonces hay que darle oportunidades. Bueno, si en realidad Itzhak y Rivka hubiesen sabido recoger la energía, la agilidad, la valentía, el coraje que tenía su joven hijo Esaf, y lo hubieran dirigido ellos a actividades que tuvieran un valor positivo, conforme a sus valores, probablemente él se pudo haber convertido en una persona diferente. Y el espíritu de Jacob, elevado, y la espada de Esav pudieron haber trabajado juntos, en vez de haberse enfrentado el uno al otro. Quizás pudieron haber visto a los hijos como complementarios, no como enemigos, porque eran diferentes. Entonces, Esav se convirtió en un cazador finalmente. Dentro de la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, a Isaac, ¿ustedes creen que había un cazador? Quizás sí, po. Había un cazador, porque había muchas cualidades diferentes entre sus hijos. No es que todos iban a ser iguales. Quizás sí pudo haber habido un cazador, pero en realidad esa vocación que él tenía no estaba bajo control, porque él no solamente quería cazar por una forma de vivir, sino que en realidad fue su vocación ser un cazador, es decir, esperar pacientemente el momento de atacar a la presa. Porque así como joven se convirtió y tuvo que tener paciencia. ¿En qué sentido? Esperando en su casa, mucha paciencia, viviendo bajo el techo de sus padres, para poder salir y hacer lo que él quería hacer. Esa fue finalmente su forma de vivir, un cazador. Esperar, aguantar sigilosamente y esperar el momento de atacar a la presa. Tuvo una paciencia infinita en que quizás sus padres nunca supieron llevarlo por el camino en que él necesitaba. Y se transformó en un cazador. Entonces este cazador espera pacíficamente, pero su verdadera intención está oculta. O sea, se transformó en una persona que no reflejaba los valores que tenía que reflejar. Para bien o para mal, lo importante, ¿cierto?, de una persona es que refleje sus valores. Quién es de verdad, que no esté ocultando las cosas ante las personas. Porque esas personas que lo ocultan, muchas veces cuando lo sacan a relucir, traicionan, ponen un tropiezo, o son cazadores, o hablan mal de otros, y están esperando el momento para hacerlo. Esta no es la naturaleza de un hijo del Eterno. Tenemos que ser transparentes. De hecho, aquí mismo vemos, ¿cierto?, que Abraham ocultó a su esposa, Isaac ocultó a su esposa en Egipto. Y le recriminaron eso, porque no tenemos que ser personas que estén ocultando. Como si quisiésemos buscarle el mal a los demás. ¿Qué dijo Abimelech? ¿Pero acaso me quieres tú hacer daño haciendo esto? Porque claro, cuando uno tiene cosas ocultas, porque quiere hacer, tiene la capacidad de sorprender y ese sorprender puede hacer daño o hacer el bien. Y ahí está el punto, quizás Esaú pudo haber sido una persona que hiciera el bien y terminara haciendo lo bueno y lo correcto. Pero no fue guiado bien por sus padres.
No fue alguien que de repente saliese con una agilidad tremenda para bendecir a otros. No, al contrario, para beneficiarse a sí mismo. Entonces, de esto estamos hablando, que Esaf sufrió muchos años la represión de haberse experimentado, ¿cierto? En realidad en sus cualidades. Y esto pasa con los hijos muchas veces. Entonces de repente, de nuevo, los padres dicen, no, yo quería a este igual a este otro, pero me salieron tan diferentes. Sí, pues si somos diferentes. Eso no es una novedad. La fórmula no tiene que ser igual para todos. Un padre tiene que, y una madre, ¿cierto? Tener la capacidad de ver las cualidades de sus hijos. Obviamente los hijos pueden decir, ah, pero ¿por qué esto es injusto? ¿Cómo lo tratas a él y cómo me tratas a mí? A veces ni siquiera es que le sirvan algo diferente en la mesa. Es que a veces un hijo hay un sabor que no lo soporta. Y el otro sí soporta y le encanta tal cosa. Pero para los hijos son cosas tan injustas. Pero a veces son cosas que los padres no están haciendo distinción. Estoy hablando de algo muy básico. Por ejemplo, a los hijos a veces se les presta para hacer un curso. Y a uno le gusta y al otro no le gusta nada. Bueno, ¿por qué no lo ponen en lo que le gusta? Por ejemplo. Bueno, obviamente los niños se pueden beneficiar cuando hay experiencias diferentes. O sea, no tengo que guiar a un niño siempre lo que le gusta. O siempre darle los dulces que le gustan. Porque tengo que hacerlo experimentar cosas que quizás sean de otro carácter y le puedan bendecir de todas formas. Otro tipo de alimento. Le tengo que enseñar a comer ciertas cosas, sí. No es que le voy a dar en el gusto a todo, no estamos diciendo eso. Pero los padres tienen que darse cuenta qué cosas les pueden beneficiar y qué cosas a lo mejor lo están reprimiendo. Los hermanos deben recibir las mismas muestras de amor y cercanía de sus padres. Por supuesto que sí. Pero a veces no el trato, sino en lo que hay que trabajar con ellos es diferente. Pero uno no puede decir que porque yo crío a mis hijos igual y uno de mis hijos me hace caso en todo y el otro no, este es bueno y este es malo. Este es inteligente y este es tonto. No puedo hacer eso. Tengo que entregarles el mismo amor y empatía. Pero obviamente, si ahí la receta es diferente porque somos diferentes. Entonces, algunos niños parecen que no son tan buenos como los otros. Pero después con los años, si se desarrollan bien, son excelentes personas. Pero niños frustrados, reprimido, que no recibió cariño ni amor ni nada bueno y tomó malas decisiones, olvídese. Casi imposible recuperar a alguien así. Lamentablemente. Los niños requieren amor y sacrificio de sus padres. Y a veces hay niños sanos que a lo mejor no tienen ninguna enfermedad, pero que requieren más atención que un niño que está enfermo o tiene alguna necesidad especial. Porque a veces el niño por dentro, internamente en su conciencia, está sufriendo, aunque esté sano. Pero a lo mejor el hijo favorito se enferma y todos lo atienden. Y él, el niño que se siente frustrado, herido, lastimado y que no le toman atención, todo eso le daña. Entonces, hay que ser inteligentes para ver a los hijos. Las reacciones de los padres no son comprensibles siempre para sus hijos, ¿no? A veces no se logran entender. Para finalizar, ¿en qué terminó todo esto? Esab terminó simbolizando a un asesino. ¿Qué dice la escritura? ¿Quién le dijo a su padre? Por tu espada vivirás. Le dijo Isaac a Esab. Dijimos, la espada pudo haber servido también a su hermano, Jacob, y haberse potenciado, pero no. Por tu espada vivirás. Y en realidad fue para mal. Esab se enfadó, se convirtió en un guerrero, en un cazador. Se sintió engañado y decidió matar a su hermano Esab. Y decidió vivir la vida de un asesino. Y se convirtió en un estilo de vida para él el asesinato.
no era solamente un cazador que de repente espera el momento y lo aprovecha, sino se transformó en un cazador asesino. Cuando uno habla del mandamiento del asesinato es bastante sencillo. Obviamente la vida fue dada por el Creador para cumplir el propósito de cada persona, para ser fructífero y traer, ¿cierto? A través del esfuerzo de la vida, toda clase, ¿cierto? De prosperidad en este mundo. Obviamente todo esto no puede ser truncada por un asesino que en efecto lo que hace es robarle la vida a una persona por completo y destruir así el plan divino que fue el de dar la vida. Hay otro tipo de violaciones, ¿cierto? Que pueden truncar a la vida de las personas, pero el asesinato la destruye por completo. Por lo tanto, es uno de los pecados más terribles, con pena de muerte en la Torá. Y naturalmente, ¿cierto? Sin vida no hay fuerza vital, no hay desarrollo, no hay crecimiento y no hay nada. La vida deja de existir. Y con todo lo que dijimos, ¿cómo es que entonces Saf se convirtió en un asesino? Bueno, un asesino es una persona que ve más allá de su existencia, perdón, no es capaz de ver más allá de su existencia egocéntrica, orgullosa, que en su mente es primordial y ocupa el centro de todo. Mi vida es lo primero, mi existencia, lo demás no importa. Importa cómo me siento yo y si me siento traicionado, yo mato a una persona porque fui traicionado. ¿Importa la vida del otro? No importa. No, es que él me lastimó, hizo acá, no merece vivir. ¿Importa algo que sea una vida humana? No, no importa. Importo solamente yo y mis sensaciones. Por lo tanto, Esab llevó al extremo esto. La falta de saciedad en sus necesidades, de una crianza conforme a lo que él eran sus cualidades, terminó en convertirlo en una persona que decidió centrarse toda su vida en sí mismo y no importarle nada más. Y si alguien lo traicionaba, tenía que pagarlo. Pero esto termina en otra cosa más, en que uno cree tener un derecho casi divino de relacionarse con el mundo de la forma en que mejor me parezca a mí, conforme a mi agenda personal, ignorando y pisoteando cualquier otra vida, cualquier otra cosa que se interponga en mi camino. Por lo tanto, la vida también está en mis manos. Esta persona toma el papel de Dios, se cree Dios. De hecho, tristemente muchas personas en la historia y gobernadores se han creído Dios, que creen que pueden asesinar, atacar otro lugar. Hoy día mismo vemos guerras, ¿cierto? Guiadas por personas que se creen Dios y que pueden llegar y matar la vida de otras personas como quieran, sin importarles nada. Hay que tener una mente un poco psicópata para todo esto. Creer que la vida de cualquiera está en las manos de uno y mis propios intereses. Pero esa es la mente de un asesino. El padre de Savitzhak era una persona con fortaleza, con fuerza, con juicio. Alguien que entregó todo esto en favor de Dios. Y ahí está la diferencia. Ya, Itzhak sabía que así tenía que proceder. Recordemos que él ayudó a su padre Abraham a llevar el sacrificio del monte Moriah para el sacrificio de sí mismo. Y él cargó con todo. Él tenía fuerza. Le ayudó a su padre Abraham. Y si tuvo que estar dispuesto a dar su vida ahí, lo iba a hacer también. O sea, una persona con fuerza, fortaleza, pero también entendía que la vida tenía propósito y decidió entregarle estos propósitos a Dios. Su vida no era solamente una extensión para hacer cumplir sus propias necesidades. La vida es una extensión de hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros con nuestras habilidades. Y eso entendió Itzhak. Dios no me dio mis habilidades para yo hacer lo que me plazca en este mundo. Me dio mis habilidades para, para que con ellas ellas sean una extensión de la voluntad de Dios en este mundo.
Y esto es lo que entendió Isaac y lo que no entendió Esab. Por lo tanto, su vida era una manifestación de lo que Dios quería, en la medida de las leyes de la Torá. Y de esto se trata criar a los hijos, en la Torá, que sigan sus caminos y sus mandamientos. Que seamos capaces de saber que nuestras cualidades son una extensión de la voluntad divina en este mundo. Y que tenemos que ponerlo a disposición. Pero Isaac heredó una distorsión de este legado de Isaac. Le dio un giro por completo y diametral. Y fue así. En el mundo se hará lo que yo desee. Esab, Jacob, se convirtió en un usurpador que tomaba el talón de su hermano Esab cuando nació. Pero Esab, ¿en qué se convirtió? En un usurpador de la voluntad divina. Porque él dijo, mi voluntad sea hecha y no la de él. Entonces Jacob en su vida se convirtió en alguien que decidió seguir la voluntad de Dios, tomando su voluntad como la de él. Por así decirlo, usurpó la voluntad de Dios para sí. Pero Esab usurpó la voluntad de Dios en realidad para hacer lo que él quería en su vida. Y aquí terminó la gran diferencia entre ellos dos, diametralmente diferente. Un asesino, la mente de un asesino se transforma en eso. Hago mi propia voluntad. No me importa la de Dios. Y Jacob, hago la voluntad de Dios. ¿Ya de qué vale mi vida?, decía él. Si mi hermano me quiere matar, haré la voluntad de él. Iré donde él me dice que vaya, etcétera. Bueno, todo este enfrentamiento, ¿cierto? Finalmente se trata de esto. Entender de qué se trata la vida. La vida se trata de cumplir la voluntad divina, pero no podemos ver la voluntad de Dios como les decía, como la educación de los padres que rigen a los hijos y los portan igual, los educan igual, y el que salió bueno lo tratan bien, el que salió malo lo tratan mal. Porque hermano, la vida de fe de cada uno de nosotros es diferente. Cada uno ora al Eterno en momentos diferentes. Hay cosas que uno ha superado, otras cosas que otro no, que más le cuesta. Y nos aferramos a Él, a nuestro Creador, a nuestro Padre, en los momentos que nosotros necesitamos porque sabemos que Él nos entiende. Y en el momento de necesidad Él está ahí. Y cuando necesitamos prosperar en algo, nos prospera. Porque Él es un Padre comprensivo y conoce nuestras necesidades. Pero cuando los padres terrenales a veces no consideran todo esto en su vida y en la vida de sus hijos, pueden provocar problemas y daños permanentes en la vida. Sí, nadie le enseña a alguien a ser padre. Por lo mismo esta para allá se llama el Toldot. Tenemos que ampararnos bajo un legado, una herencia, una tradición y una descendencia que nos ayude a permanecer. Si queremos aferrarnos al algo de la vida que es la Torá, pues aferrémonos a sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus caminos y todo lo que deriva de ella, para que yo, mis hijos, y como dijo Josué, yo y toda mi casa serviremos al Eterno Adonai. Pero tiene que haber un legado, una forma de tratar las cosas. No puede ser de cualquier forma. Es por esto cierto que en la vida de la Torá uno no puede llegar y seguir viviendo haciendo las cosas que quiera de la forma en que quiera. Hay mandamientos, hay estatutos, hay formas de hacer las cosas. Todo para formarnos. ¿Ok? Así que esta es la vida de la Torá. Esta es la generación. Estas son las formas, ¿cierto? Y el resultado de la crianza muchas veces. Les podemos deber muchas cosas buenas a los padres, pero también podemos aprender de sus errores. Seamos sabios. Seamos sabios. Entreguemos una buena lección y un buen legado a los hijos, y si ya no pudo a los hijos, a los nietos. Pero enmendemos esto. Y hagamos que nuestra vida y la diferencia entre cada uno de nosotros sea para bendición. Y para seguir cumpliendo entre todos como nación la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.